Vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y vamos a seguir con la segunda parte de lo que escuchamos el domingo anterior por la noche también, que el tema es llamados a crecer espiritualmente. Y nuestro texto es el famoso, ¿verdad? Ese ahí ya clásico, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Cuando lo encuentre, póngase de pie, por favor, para la lectura bíblica. Y dice la palabra, la Biblia, la palabra del Señor, la palabra de Cristo, la palabra de Dios dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén, hermanos. Bien, vamos a abrir ahí por el que está haciendo bastante calorcito, ¿verdad? Muy bien, tenemos un ruido acá a este lado. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, le damos gracias porque nos permite llegar hasta este momento de vida. Y oramos una vez más, Señor, por nuestros hermanos Moya, Señor, que perdieron a su mamá, perdió a su esposa, a mi hermano. Y pedimos que usted los consuele, que usted, Padre, los fortalezca en todas las áreas que ellos necesitan, Señor, en estos momentos tan difíciles. Oramos también por la hermana Estela Gómez, que también, como mencionamos, hace unas semanas atrás perdió a su papá. Y Padre, fortalézcale también espiritualmente y cuida al hermano Coco y hermana Panchita, que andan por allá en su tierra, en Guadalajara, Padre. Cuídelos y bendiga, Padre, estos hermanos fieles, Señor. Y sobre todo mi hermano siervo tuyo, mi Dios. A pesar de la edad de sus enfermedades, es un hermano bien fiel al evangelismo de los sábados. Y en otras áreas también. Así que denos crecimiento y madurez espiritual, porque lo pedimos en Jesucristo, su Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. En el estudio pasado miramos dos cosas, las cuales quiero mencionarlas para recordar. Mencionamos por qué debemos crecer espiritualmente. Y usted se acuerda, mencionamos que debemos crecer espiritualmente porque es la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere que crezcamos, que maduremos espiritualmente. Además, nos beneficia personalmente a cada uno de nosotros crecer y madurar espiritualmente, hermano. Esa parte de que es la voluntad de Dios. También, hermano o hermana, hay un beneficio para usted, un beneficio para mí cuando empezamos a crecer, cuando comenzamos a madurar espiritualmente. Amén. También, hermano, mencionamos por qué algunos cristianos no crecen espiritualmente. Y dijimos que los cristianos no crecen espiritualmente porque algunos no tienen deseo de hacerlo. Otros no le ponen acción a sus deseos. Otros más porque no son constantes, y unos más porque no tienen metas espirituales, que son conformistas. Nada más viven la vida cristiana o viven nada más por vivir, hermanos. Ahora, en esta oportunidad vamos a ver qué necesitamos para crecer espiritualmente. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo para crecer espiritualmente? Porque si nos descuidamos, hermano, vamos a dejar de crecer. Y en ocasiones, en lugar de crecer y madurar espiritualmente, vamos como el cangrejo, de retroceso, o sea, hacia atrás, hermano. Y no es la voluntad de Dios que nosotros vayamos hacia atrás, ni que nos estanquemos, y tampoco es la voluntad de Dios, hermano, hermana, que usted no piense en crecer y madurar espiritualmente. Él quiere que usted crezca y que madure. Él le quiere bendecir, y entre más maduro espiritualmente esté, más bendiciones va a haber de parte de Dios. Porque a veces Dios nos bendice y ni cuenta nos damos, porque nos falta crecimiento y madurez espiritual. Por ejemplo, estamos aquí porque Dios lo quiere, es una bendición de Dios. Tenemos vida, hermano. Ustedes tienen trabajo porque es la voluntad de Dios, es una bendición de Dios. Y muchas veces no está consciente usted de que ese trabajo que tiene se lo está dando Dios. Y Dios, hermano, también les ha bendecido a cada uno de los presentes, o nos ha bendecido con las habilidades que nos ha dado. ¿Para qué? Poder desempeñar trabajo, ya sea en la empresa o en el lugar de trabajo. Él les ha dado las habilidades y le ha dado la fuerza. Es otra bendición de ¿quién?
otra bendición de Dios. Y muchas veces nosotros pasamos eso por alto, ignoramos o no vemos esas bendiciones de Dios porque no estamos maduros espiritualmente. No vemos que todo lo que nos rodea es parte de Dios que nos manda o que nos da, hermano. Son puras bendiciones. Los niños son una bendición de Dios. Y muchas veces no lo apreciamos. Nuestra inmadurez nos impide decir gracias, Señor, por el niño, por la niña, sea inquieto, sea no inquieto, lo que sea, pero es una bendición de Dios porque así lo dice la palabra de Dios. Que los hijos son una bendición del Señor. Ahora, ¿qué necesitamos para crecer espiritualmente? Primeramente necesitamos un fuerte deseo. ¿Un fuerte qué? Deseo. Miren lo que dice 1 Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién que nacidos. Ahora, sin un fuerte deseo no sucede nada de nada. Sin un fuerte deseo no sucede nada de nada. Sea para lo bueno o para lo malo, sin un fuerte deseo no sucede nada. Por eso dice, desead como niños la leche ¿qué? Espiritual no adulterada. Pero dice, desead como niños recién ¿qué? Nacidos. ¿Cuál de los dos es más comedón, hermano, de los que benditos? ¿Los dos? Ay. Pues ahí tienen un ejemplo ustedes. Esos niños desean el alimento. Están chiquititos. Cuando tienen mucha hambre les ponen el biberón y lo buscan. Lo desean con ansia, ¿verdad? Un fuerte deseo está ahí. Dios nos da el ejemplo en los mismos niños. Pero el deseo de usted tiene que ser por la palabra de Dios. La leche espiritual, ¿no qué? No adulterada. Que ni le quitamos ni le agregamos a la palabra de Dios. Usted le quita o le pone a la palabra de Dios, ya se está adulterando la palabra del Señor. Hay que ser fiel a lo que Dios dice. Por eso no debemos ni quitarle ni de ponerle. El punto acá es que tiene que haber un deseo grande, un fuerte deseo por querer crecer espiritualmente. A veces cuando el cristiano apenas viene a Jesucristo tiene un fuerte deseo de conocer más de su Dios, anda leyendo la Escritura, cada rato lo anda buscando, anda orando, quiere servir y quiere hacer tantas cosas, y luego en algunos cristianos pasan los años y eso se va ¿qué? Menguando, va minorando, se va hacia atrás, en lugar de seguir hacia adelante con ese deseo, hermanos. Por eso hoy nos está recordando Dios que debemos de crecer espiritualmente, pero tiene que haber un gran ¿qué? Un gran deseo. Mire, fíjese bien, las cosas, vamos a decir que las cosas malas. Eva tuvo un gran deseo en el huerto. Por eso miró que era bueno y lo codició. Hubo un deseo por ese ¿qué? Fruto prohibido. Amén. Lot tuvo un gran deseo por las cosas materiales, pero no se quedó con el fuerte deseo nada más, sino que lo llevó ¿a dónde? A la práctica, hermano, a la práctica. Mire, si ven el caso de Jacob, de David, de Acán, de Judá, de Sansón, de María, de Aarón, de Amán, de Coré, de Datán, de Eliab, y etcétera, ahí póngale, ellos tenían un fuerte deseo por lo malo y lo llevaron a cabo. Ahora nosotros damos vuelta, ¿verdad?, a la página y vemos otro fuerte deseo, pero por lo bueno, por las cosas espirituales, en Noé, en Abraham, en Moisés, en Josué, en Jabez, en Pedro, en Juan, en Mateo, en Zaqueo, en Pablo, Timoteo, y póngale ahí más, ¿verdad? Pero aquí por lo bueno, en este caso, hermano, las cosas de Dios, las cosas espirituales. Pero como le menciono, hay un fuerte deseo, o tiene que haber un fuerte deseo para lo bueno o para lo malo. En este caso tiene que haber un fuerte deseo por las cosas ¿qué? Espirituales, por las cosas buenas. Por eso dice aquí, desead como niños recién nacidos. O sea, con ese fuerte deseo sus niños, o que esos niños tienen por la lechita, así debemos de tener nosotros por la palabra de Dios, hermano, por el alimento espiritual. Necesitamos alimento espiritual para crecer espiritualmente, hermano. Necesitamos un fuerte deseo, pero también necesitamos alimento espiritual. Por eso luego dice, la leche ¿qué?
la leche espiritual. O sea que no es suficiente el puro deseo, se necesita ponerle acción al deseo, y la acción en este caso es alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Usted no esté satisfecho el domingo con lo que escucha del predicador. Usted escudriñe la palabra de Dios aún el domingo, si tiene un tiempecito, lea un poquito la Biblia, porque de todos modos es el día del Señor, hermanos. Amén. El lunes alimentarse otra vez de la palabra de ¿qué? De Dios. O sea, tiene que tener una dieta que le va a ayudar a crecer y a madurar espiritualmente, pero es una dieta espiritual. Necesitamos el de fuerte deseo, necesitamos ese alimento espiritual. Mira, hermano, cuando nosotros llegamos a este mundo, nuestros padres nos alimentaron físicamente, ¿sí o no? Y fuimos ¿qué? Creciendo en el área física, ¿o no es cierto? Los recién nacidos necesitan alimentarse espiritualmente para crecer espiritualmente. Ahora, mire, los cristianos maduros, porque siempre hay en las iglesias cristianos maduros, y esos cristianos maduros son como padres espirituales que tienen que alimentar a los recién convertidos con la leche espiritual. Entonces quiere decir que usted, que ya está crecido, que ya ha madurado, ahora usted es el encargado, ¿verdad?, en convertirse en un instrumento de Dios para alimentar a los que acaban de aceptar a Jesucristo, a los niños espirituales. ¿Sí o no? Mire, en 1 Juan, el escritor habla de niños, de jóvenes y de padres. Y creo que está en el capítulo 2, ¿o no es cierto? Habla de esos tres niveles. Algunos con años acá ya no deberíamos de ser bebés, ya no deberíamos de ser jóvenes, ya deberíamos de ser padres espirituales por el tiempo que tenemos en Jesucristo. Ahora nosotros deberíamos de estar siendo usados por Dios para alimentar a esa gente que por primera vez comienza a escuchar de Jesucristo, hermano. Pero ¿qué pasa? Que a veces, como dice Pablo en otras de sus cartas, aún tienen necesidad que se les dé lechita. ¿Ha mirado ese pasaje? Aún tienen necesidad después de tanto tiempo, dice. Todavía tienen necesidad de que vuelvan otra vez a los primeros rudimentos de Cristo, o sea, las primeras enseñanzas. Hermano, ya la iglesia, la mayoría de nosotros, debíamos de tener ya un nivel espiritual donde podemos alimentar a los nuevos convertidos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Entonces necesitamos un fuerte deseo para crecer espiritualmente, necesitamos alimento espiritual para crecer espiritualmente, y necesitamos mantenernos en fuego espiritual. Fíjese bien, que el crecimiento espiritual es algo que nunca debe de parar en la vida del cristiano. Cuando estamos enseñando 2 Timoteo, miramos en el capítulo 1, vaya conmigo allá a 2 Timoteo, y usted puede entrar a la página y usted va a encontrar todos estos sermones ahí escritos, y también los puede escuchar, ¿verdad?, en voz audible, ¿verdad? Pero dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué podríamos decir nosotros, hermano, con esto? Bueno, posiblemente a causa del sufrimiento, a causa de las persecuciones, a causa de las tribulaciones que estaban llegando a la vida de Timoteo, bien podía haber o podía ser que el fuego de Timoteo por las cosas de Dios estuviera ¿qué? Apagándose. Por eso Pablo le dice, ¿qué le dice? Por lo cual te aconsejo que avives. Y esta palabra de avivar, hermano, es como echarle airecito al fuego para que se vuelva ¿a qué? A subir, hermano. Está prendido el fuego, pero se está bajando. Entonces, hermano, nosotros necesitamos mantener un fuego espiritual por las cosas de Dios. Necesitamos mantener con ese fuego para poder seguir ¿qué? Creciendo, hermano. Podemos estar acá, pero con la llama bien bajita. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana? Podemos tener mucho conocimiento bíblico, pero con el fuego otra vez bien bajito. Podemos
tener años en Cristo, podemos tener hasta una posición en la iglesia y con el fuego bien bajito, hermano. Entonces no es algo normal para la vida cristiana. Los adultos llegamos a una estatura y ya no vamos a crecer más. ¿Sí o no? Quizás vamos a ir para abajo. Porque es algo que se ve, ¿verdad? Las personas altas van y luego van bajando, ya los pantalones ya quedan más largos. Y yo creo que yo voy para allá porque yo veo que ya, pues así. Pero lo que me refiero es que llega a un solo nivel. En la vida cristiana no hay un nivel, hermano. Siempre debemos de estar, ¿qué? Creciendo, pero para ello necesitamos un fuerte, ¿qué? Un fuerte deseo. ¿Qué más necesitamos? Alimento espiritual y mantener, ¿qué? El fuego ardiendo. A ver, soplándole siempre, avivando. Mire que cuando estamos con una carnita asada, usted ve que ya no, la carne ya no está cociéndose bien, ya no empieza uno a... ¿O no es cierto? Cuando usted vea que su vida espiritual se está apagando, empiece a avivar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el diablo lo va a destruir. ¿Qué estuvimos hablando hoy por la mañana? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en ¿qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van ¿qué? Por ahí en todo el mundo. Pero aprendimos 3 cosas para defendernos del diablo. Amén. Ser sobrios, o sea, mantener el control y el dominio propio. Velar, estar despiertos, siempre alerta y fundados en la fe, cimentados en la fe, firmes en la fe. Para ello necesitamos crecer espiritualmente, porque una persona que no está creciendo y madurando va a ser presa fácil para Satanás. Es un hecho, porque ya lo hemos mirado, ya lo hemos visto. No nos lo han contado, muchos de nosotros lo hemos mirado, hermano. ¿Por qué a veces el cristiano ha dejado de crecer espiritualmente? Hay muchas razones, hermano. Pero uno de ellos es que no ha mantenido prendido en su mente y corazón el fuerte deseo de crecer espiritualmente, el fuego ardiendo por las cosas de Dios, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Piense, antes nos queríamos devorar la palabra de Dios. Hoy ocasionalmente la leemos, si es que la leemos. Antes la meditábamos y hasta memorizábamos textos y les compartíamos a otros de la fe. Ahora rara vez lo hacemos. Es porque el fuego espiritual está bajando cada día más y más. Por eso necesitamos, para crecer y madurar otra vez, el fuerte deseo de seguir creciendo y seguir madurando, alimentarnos adecuadamente con la palabra de Dios. Antes orábamos durante el día: Señor, bendíceme, Señor, anímame. Hablábamos de Cristo en los trabajos, hablábamos de Cristo en las calles, en los mercados, donde quiera. Y ahora ni un volantito le damos a la gente. Entonces ya es una nota de que hay un peligro ahí, hermano, que no estamos ¿qué? Creciendo, no estamos madurando. ¿Por qué? Porque andamos un poquito apagaditos. Amén. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Avivar qué? El fuego que hay en nosotros, hermano. Ahora, también, hermano, el conformismo, la pereza, el deseo por las atracciones de este mundo material y terrenal, a muchos cristianos les ha apagado ese fuerte deseo de madurar espiritualmente. Están creciendo en la área material, y no es que sea malas las cosas materiales. Nosotros las hacemos malas cuando las ponemos en primer lugar antes que a Jesucristo. Y ya miramos la semana pasada el gran problema, los grandes sufrimientos que le vinieron a la vida de Lot por materializarse. ¿Se acuerdan? ¿A dónde fue a dar? ¿Se acuerdan qué costumbres agarraron él, su esposa y sus hijas? Y todo por poner su vista en lo material. Él era rico, pero se apartó de su tío de Abraham y perdió la comunión con Dios. Ya no hacía altares a Dios, ahora hacía dinerito. Ahora vivía como la gente allá. Y mira dónde le llevó. Hay un peligro, hermanos.
Mire, la pereza es un problema. Mira la hormiga, oh perezoso, ¿no nos dice Dios en los proverbios? ¿Sí o no? No tiene ni capitán, no tiene nada, pero prepara todo, ¿para qué? Para el verano. Usted ve las hormiguitas tan pequeñitas y a veces va una hoja, parece que va sola, abajo va una hormiguita. Está preparando ¿para dónde? Para el verano. ¿O no es cierto? Hermano, crezca, madure espiritualmente, porque Dios hasta en los animalitos nos da ejemplo. Para el perezoso, porque a veces el perezoso no va a querer leer Biblia. ¿O cómo ve? La pereza nos hace mejor relajarnos, porque leer la Biblia como Dios quiere demanda un fuerte deseo, demanda entrega de todo el cuerpo, tanto espiritual como mental como emocional. Esas tres cosas tienen que estar dirigidas por el Espíritu Santo para poder meditar correctamente en la palabra de Dios, hermanos. Y la pereza dice, no, ¿para qué? Yo así estoy bien. ¿Para qué? Almas que las evangelicen otros. Madurar, pues los que están de líderes ahí. O mi esposo, que es el líder aquí. No, usted también, hermana, necesita crecer y madurar espiritualmente. Sabe que cuando usted deja de crecer y madurar espiritualmente, otras cosas que se van a notar en su vida es que empieza ya a murmurar, empieza a criticar, empieza ya a ver puras cosas malas, ya no ve nada bueno. Amén. Y cuando usted empieza a crecer y a madurar, las cosas que usted ve equivocadas, las cosas que no van de acuerdo con usted empieza a orar por ellas. Es una diferencia, o sea, es un contraste, hermanos. Ahora, para crecer y madurar espiritualmente, hermanos, fíjese bien que no solamente necesitamos el fuerte deseo, no solamente necesitamos el alimento espiritual, no solamente necesitamos el fuego espiritual, también necesitamos alejarnos de cristianos que no nos van a edificar. Un cristiano que no edifica, derrumba. No sé si sabe esto. Nosotros estamos o edificando nuestra vida o la estamos destruyendo, no hay término medio. Cuando usted se junta con otros hermanos en su compañerismo, o usted los edifica o usted los está apagando o los está bajando. Le está impidiendo que crezcan espiritualmente, hermano. Por eso la palabra de Dios es bien directa, bien simple, bien sencilla, hermano, con usted y conmigo. Mire, 1 Corintios. Vamos a leer el 15 y después vamos a regresar al capítulo 5, pero en el 15:33. Dice la palabra del Señor así: no erréis, o no se dejen engañar. Otra versión también lo dice así. Las malas conversaciones, o sea, estas conversaciones tienen que ver con las compañías, con la gente que tú te reúnes, que te acostumbras a acompañar. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, ¿se acuerdan de esa palabra que miramos en la mañana? Mantente despierto y alerta. Si no te edifica, apártate. Amén. La idea aquí es que no tengas ese compañerismo tan cerrado, tan íntimo con la persona, porque te está impidiendo ¿qué? Crecer espiritualmente, hermano. Por eso dicen, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Dentro de las iglesias, hermano, tristemente, lamentablemente, ¿verdad? Las iglesias de Cristo se encuentran cristianos que no edifican a los otros cristianos. ¿Me explico? Y se encuentran cristianos que no son cristianos, o sea, falsos cristianos. Y esa persona, en lugar de edificarte, o va a detener tu crecimiento espiritual, o te va a derribar con sus comentarios, con sus hábitos, con su manera de vivir, su manera de actuar. Por eso dice aquí, para vergüenza vuestra digo, le dice a los corintios. Algunos de su iglesia, de la iglesia de Corinto, dice, no conocían a Jesucristo. Por eso dice aquí, no erréis, que las malas compañías corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Tú quieres crecer, quieres madurar espiritualmente, estos cristianos gobernados por su naturaleza antigua o cristianos, ¿verdad? Falsos, te van a detener, te van a apartar de lo bueno. Por eso tú tienes que ser sobrio. ¿Se acuerda con el diablo? Ser sobrio. O sea, fíjate bien con quién acostumbras tener compañerismo.
Si ese compañerismo donde tú vas, todos los comentarios y las conversaciones simplemente son para hablar de otros, no de una manera buena sino mala, apártate. Amén. O para el comentario. ¿Saben qué? Vamos a orar. O vaya, dígale a la hermana o al hermano. ¿Sí o no? Para que no perdamos ese crecimiento y madurez espiritual. Esa naturaleza adámica con la que llegamos aquí a este mundo, hermanos, aún la tenemos. Y si no estamos creciendo, no estamos gobernados por el Señor, vamos a actuar de esa manera. Mire, en el capítulo 5, este texto está pesado, Yo desde ahorita le recuerdo lo que dice ahí, y que no es mi palabra, es la palabra del Señor. El capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis ¿con quién? Con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Ahora va a decir, bueno, aquí no hay ni un fornicario. Bueno, pero dice, o que sea avaro, ¿así se pronuncia? O avaro, o idólatra, o maldiciente, o sea, su vocabulario sucio, vulgar, corriente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun ¿qué? Con el tal ni aun comáis, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice en el 15:33. ¿Tú tienes ese fuerte deseo de crecer espiritualmente? ¿Estás leyendo la palabra de Dios para crecer espiritualmente? ¿Te has dado cuenta que tu fuego por las cosas de Dios se está bajando, se está apagando? Y quieres levantarlo, quieres crecer y quieres madurar. Pero la compañía o las personas con las que tú te acostumbras a tener ese compañerismo no tienen el mismo deseo, más bien actúan como estas personas de Corinto que eran cristianos. Apártate. Eso no quiere decir que no le vas a hablar. Eso no quiere decir que no vas a tener un compañerismo con él. Pero estoy hablando de que constantemente estás con ellos. Que ese es tu ¿qué? Tu círculo. Hasta luego. Y es todo. Algunos dicen, no, es que yo quiero ser una influencia. Pero un cristiano que anda también con el fuego medio apagadón, ¿qué influencia puede ser para otro? Más bien lo va a pagar más. Entonces, si vas a dejar de juntarte con esas personas, como dice Pablo, si debemos de separarnos y alejarnos de ellos, entonces vamos a buscar la compañía con hermanos que se están esforzando en el área espiritual, porque esa es la otra cosa. Te vas a separar de hermanos que no quieren crecer y madurar espiritualmente, pero te vas a juntar o a buscar el compañerismo con hermanos que tú ves que tienen ese fuerte deseo. ¿Para qué? Para que ese fueguito entonces empiece ¿a qué? ¿A qué? A animar, a avivar el nuestro. Usted agarre un carboncito que se está separando del bonchoncito ahí, se está apagando, júntelo con el otro y empieza otra vez, hermanos. Si hay unas ilustraciones tan sencillas y tan prácticas, hermano, que nosotros mismos las hacemos cuando estamos en la carne, pues, o en la carne asada, ¿verdad? Entonces vemos que mételo, júntalos, y los juntamos y empieza a agarrar fuego, ¿no es cierto? Y hasta allá junto da más calor. Piense esas cositas. Se aparta de unos, pero se acerca ¿a quién? A otros, y para eso vamos a la Biblia, vamos a Proverbios 13. En la mañana yo lo mencioné, pero no fuimos allá. Proverbios 13. Usted debería estar leyendo Proverbios todos los días y Salmos todos los días. Pero Proverbios 13, versículo 20, mira: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Compañerismo. ¿Con quién andas, hermano? ¿Con quién tienes ese compañerismo? Si es con personas sabias, con gente que andan con fuego, no perfectas,
sino que tú le ves en ese hermano un fuerte deseo por las cosas de Dios. Dice, ¿sabio qué? Sabio serás. Desde el primer momento en que tú buscas ese compañerismo, ya está siendo ¿qué? Sabio. Mas el que se junta con necios, aquella persona que ya sabe lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios, lo que Dios espera de esa persona, pero no hace caso, entonces ahí nos vemos. Porque voy a hacer ¿qué? Quebrantado, porque voy a empezar a agarrar los hábitos de esa persona y Dios va a tratar conmigo. Ese es un texto que yo tengo aquí escrito y enmarcadito. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermano, uno tiene que alejarse por el bien espiritual de uno, y si lo vemos de una manera ya más extensa, de la familia. Amén. Y si lo veo del punto mío, tengo que alejarme de pastores que no tienen ese fuego espiritual por las cosas de Dios. De hermanos que yo no puedo agarrar un ejemplo vivo, bueno para seguir, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué muchos pastores han dejado de hacer lo que hacían antes? A veces es por la compañía. Pues hay dichos, dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso, el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios, no dice que va a ser necio, dice que va a ser ¿qué? Quebrantado, hermano. Va a ser quebrantado. En el Salmo 119, versículo 63. 119, versículo 63. Dice así: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Mira, ¿con quién debe andar el cristiano? Con otro que teme, que respeta, que es reverente a Dios, hermanos. Amén. Mira, dice aquí, compañero soy yo, dice el salmista, de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El que teme al Señor va a guardar la palabra de Dios, va a obedecer la Biblia, se va a esforzar. Y tú lo vas a ver en su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de comportarse. Tú lo vas a ver qué es para ellos la prioridad. Amén. Si las prioridades de ellos no es Jesucristo, pues hay que tener cuidado. Pero si Cristo es el número uno, si la prioridad son las cosas de Dios, hermano, esos temen a Dios. Imperfectos, sí, porque la Biblia dice también que hay más esperanza del necio que del sabio en su propia opinión. Está hablando de sabiduría humana. ¿Me explico? La persona necia en este punto es que quiere hacer las cosas de Dios y falla, pero sigue y sigue y sigue. Pero el otro es sabio porque siempre tiene la razón, siempre está bien. Entonces hay más esperanza ¿de quién? Del necio que del sabio. Porque el sabio siempre ¿qué? ¿Está bien o no es cierto? Que está equivocado la otra persona. Un amén, a ver, dijo un hermano en el seminario, un amén, amén. Entonces, mis hermanos, necesitamos juntarnos, acompañarnos, tener compañerismo con cristianos a los cuales les podemos sacar provecho espiritual. Cristianos que nos pueden ayudar a crecer y a madurar espiritualmente. Porque dice que el que se junta ¿con qué? Con sabios, sabio será. Sabio será. Ve a una persona otra vez, estoy repitiendo porque eso es un punto importante. Una persona que teme a Dios, como dice el salmista, que obedece la palabra de Dios, usted busque ese compañerismo, porque le va a hacer un bien para usted. Pero déjeme decirle una cosa, que el que no quiere crecer espiritualmente, el que no anda bien, no va a buscar esta clase de cristianos. No va a buscar un cristiano que tema a Dios, porque el que teme a Dios le va a decir a este hermano, hermano, eso no le agrada al Señor. Eso no es correcto delante de Dios. Y va a decir, no, yo no me junto. Yo voy a buscar uno que me acepte la vida que estoy viviendo. Me estoy explicando, ¿verdad? Él obedece a Dios y tú le vas a decir, hermano, pues esta persona obedece a Dios y no me voy a juntar con él porque me va a llamar la atención. Y no queremos que nos llamen la atención. Porque siempre estamos, ¿qué? Bien.
¿Usted quiere crecer espiritualmente? Escoja sus compañías. Ahora, si usted está casado con un necio y una necia, pues ya estuvo. Amén. Ya como le dijeron a aquella señora de 40 años de matrimonio. Y creo que tengo 40 años de casada y creo que no fue la voluntad de Dios. ¿Qué me puede decir? Le dice el conferencista, too late. Muy tarde, ya después de 40 años que no era la voluntad de Dios. Ya estamos comprometidos en matrimonio y hasta que la muerte, ¿qué? Nos separe. Si su cónyuge es sabio, qué bendición. Si no lo es, para no decir otra palabra, pues también qué bendición. Porque ¿sabe qué? Que también nos ayuda a crecer espiritualmente. Porque empezamos a orar más. Y el primero que nos va a ayudar, Dios, es a nosotros. Dice que el que se humilla será exaltado. Amén. Entonces, tú ves las personas, hermano. Observa y busca un compañerismo que te va a edificar. Amén. Pero me va a llamar la atención porque te ama. A mí si alguien me ama o si yo amo a alguien, yo le voy a decir, esto no está correcto, hermano. Porque Dios por eso nos disciplina, porque nos ama, hermanos. Porque dice que si no nos ama, pues nos deja sin disciplina. Pero Él nos ama. ¿Para qué es la disciplina? ¿O qué es la disciplina primero? La disciplina es instrucción. ¿Amén? ¿Para qué es? Bueno, para que nos volvamos de lo malo a lo bueno. ¿Amén? Entonces, si yo amo a un hermano, a una hermana en el Señor, pues yo le voy a decir, hermano, hermana, estás fallando en esta área. ¿Amén? Y si es sabio la persona, va a escuchar la amonestación. Si no, me va a sacar vueltas. Lo bueno es que aquí hay una sola entrada. Y yo me paro ahí. Pero hermano, déjeme decir una cosa. Cuando alguien te ama, te va a decir cuando estás incorrecto. Y cuando no, ahí te va a dejar. Por eso los padres que verdaderamente aman a sus hijos, dice la Biblia que desde temprano los corrigen, los disciplinan. Porque el padre que no corrige al hijo no lo ama, dice. El que deja sin disciplina es que no lo ama. Y fíjate los hijos que estamos criando nosotros sin disciplina. Imagínate, hermano. Y después, ¿a quién le va a echar la culpa? La Biblia ya nos enseñó. ¿O no es cierto? Entonces, hermanos, necesitamos juntarnos con cristianos que se esfuerzan en vivir vidas separadas de las obras de la carne y que los vemos caminar en santidad y en pureza de vida. Otra vez, imperfectos, con fallas, pero hay un gran esfuerzo por crecer, por madurar, leen Biblia, oran, empiezan a avivar el fuego que se le está cayendo, que se está bajando, y empiezan a apartarse de gente que no conoce a Jesucristo o de gente que conoce a Cristo pero que no vive conforme a como indica Jesucristo, y empieza a buscar compañerismo con gente que teme a Dios, hermano. La pregunta es, ¿con quién te juntas? O sea, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga? Si es un incrédulo, déjame decirte que andas equivocado. Tiene que ser un creyente. No, pero que los incrédulos sean lo que sea. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso tiene que ver también con la amistad. Usted, de alguna manera, tiene un cierto temor en su corazón a Dios. Tiene el Espíritu Santo, conoce al Señor como su Salvador. Ellos no. El mejor compañero para el hombre tiene que ser un cristiano y tiene que ser un hombre, no una mujer. ¿Sí me explico? Y para la mujer tiene que ser una mujer cristiana y tiene que ser una mujer también, no un hombre. A mí no me ande con que, no, es que yo soy bien espiritual y la amistad más grande que yo tengo es con una hermana de la iglesia. No me ande con eso a mí. Si es una hermana de la iglesia, que sea su esposa. Amén. Si es un hermano de la iglesia, hermana, que sea su esposo. Pero no con el sexo opuesto. ¿Sí me explico, no? Entonces,
El compañerismo que usted debe de tener, sea cara a cara, físicamente o por teléfono, tiene que ser con un hombre si usted es varón, tiene que ser con una mujer si usted es mujer. Y usted haga lo que quiere, déle vuelta, pero no le va a edificar. El diablo es astuto, nos quiere destruir. Y nos hacen creer. Y usted, hermano, hermana, no ande por ahí pidiéndole a la hermana que sea su amiga en el Facebook. Llámeme a mí para que yo sea su buen amigo. Pues no tengo Facebook, pues. Pero llámele a un hermano. Escríbale a un hermano. ¿Me aceptas como amigo? Quiero ser tu amigo. A un hermano. Y la hermana anda buscando a un hermano. Hermano, yo quiero ser tu amiga. Eso no es sabio, hermano. Es un engaño satánico que quiere destruir. ¿Sí o no, hermano? Piense lo que le digo, para que después no se ande lamentando. Este hombre que está aquí ya va a cumplir 66 años y ya mira muchas cosas, con casi 30 en Cristo, hermano. Y no creo que se lo digo nada más por decírselo, porque hemos mirado muchas cosas en el ministerio que Dios nos dio y en el que estaba con Pastor Fernández. Muchas cosas se han visto. Y el pastor también nos advertía y algunos no hicieron caso. Y la iglesia de nosotros, la de Cristo pues, pero la que Dios nos dio a ministrar, desde sus Los Ángeles, han sido las mismas enseñanzas. Tengan cuidado. No tan cerquitas el hombre con la mujer. O sea, los casados. Porque hay un peligro. Y muchos se creyeron súper espirituales, ya está. Piensen. Mira, si agarramos los dos estudios, el pasado y este, miramos, ¿verdad?, que algunos no crecen. ¿Por qué? Porque no tienen deseo, ¿verdad? No tienen deseo. Pero hoy hemos visto que necesitamos un fuerte deseo para crecer. Necesitamos alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, una buena dieta, porque a veces comemos mucho, como físicamente, comemos mucho, pero no estamos fuertes, nomás estamos gordos. ¿O no es cierto? Puros nachos y chitos y ponga de ahí lo que caiga de eso, así, pero todos débiles. ¿Sí o no? En lo espiritual muchos se pueden inflar con la palabra de Dios, pero espiritualmente están bien débiles. Porque en el área física la fuerza lo va a dar la oración. Junto con la palabra, una explosión grande espiritual, hermano. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en lo físico, pues, el alimento, bueno. Pero en el espiritual, la dieta tiene que ser las cosas de Dios, hermano. El servicio a Dios te da crecimiento y madurez espiritual. Algunos no quieren servir a Dios. No crecen, no maduran. ¿Sí o no? Es más, algunos quizás ni se han bautizado. ¿Quiénes no están bautizados aquí? A ver, levanten la mano para meterlos al agua. A ver, todos los que están bautizados, levanten la mano. Y así ya, ahorita yo voy a echar un ojo aquí a ver quién no está. Ok, pongan su mano. Ahorita el tiempo está calientito para el agua, hermanos. La Biblia dice que el que cree se bautiza. Amén. Tiene un fuerte deseo por hacer las cosas del Señor y decir a la congregación: yo he creído en Jesucristo, por eso soy obediente a las aguas bautismales. Muerto con Cristo, resucitado a una vida nueva. Amén. Y el fuerte deseo por crecer y parecerse ¿a quién? A Jesucristo. Ni al pastor ni a los líderes espirituales. Y las hermanas a las otras hermanas que se visten así o se peinan así y todos iguales. No, salimos de un grupo donde puros pelones, pura camisa blanca, pura corbata roja, ¿no? Yo todavía la traigo, camisa blanca y todo eso, todos iguales. No, hermano, en Cristo hay diversidad aún para vestirse, hermano, siempre y cuando lo hagamos con modestia, hermanas y hermanos. Amén, como la Biblia dice. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué aplicación nos vamos a llevar de aquí?
Simplemente pide a Dios que te dé mucha hambre por su palabra. Ahora dices, no tengo deseo. Mi mamá decía que el rascar y el comer, el trabajo, es empezar. A veces no hay hambre, pero empiezas a probar y te acabas el plato. Cuando tú pruebas la palabra de Dios tienes ganas de leer, pero mira, vas empezando, el deseo te viene porque el Espíritu Santo se está alimentando, hermano. Por eso tiene que haber un fuerte ¿qué? Deseo. Comienza, aunque no tengas ganas de leer, ponte a leer. A los de la clase de evangelismo tienen unos textos para leer, para meditarlos. Todo tiene que ver con el evangelismo. Y tienen que mirar a ver qué es lo que significa esos textos, qué dice Dios en esos textos. No nada más de memoria y vamos a decir que lo leías tú, no. Hay que ver qué dicen los versículos, hermano. Amén. Porque de eso se trata, de eso se trata. La otra cosa es sepárate del cristiano que te es piedra de tropiezo para tu crecimiento espiritual. ¿Te es piedra de tropiezo? Pues le saco la vuelta. Pero es tan bueno, es tan buena. Pues sí, será tan bueno y tan buena, pero me es tropiezo. ¿O no es cierto? Piénsele. Busca el compañerismo de cristianos en los cuales miras espiritualidad a través de sus hechos, no de palabra. Porque de palabra aquí todos podemos decir, yo soy bien espiritual, pero en nuestra vida, ¿sí o no? Mírame, corbatita, pelo corto, mira, bien espiritual, pero ¿cómo estará mi corazón? ¿Sí? ¿Y cómo estará el suyo también? ¿Y cómo estará el del hermano aquí Diego, el hermano Luis, la hermana Virginia, el hermano Jorge, ¿verdad? El hermano Jesús, el hermano Alfonso, el hermano José, y así? ¿Cómo estará su corazón? Usted y yo no le vemos el corazón, Dios sí lo ve. Amén. Entonces no nos dejemos llevar por lo de afuera. Llevémonos por las cosas que vemos en ellos y que estemos seguros. No que le cuentan, que usted miró, que usted ve, que es un buen ejemplo para seguirlo, hermano. Amén. Y cuando enciendas el fuego, cuando se te esté bajando y vuelvas a encender ese fuego, o nunca lo has tenido encendido y lo enciendes, esfuérzate en mantenerlo siempre así, encendidito, porque se te puede apagar. A Timoteo se le estaba bajando. ¿Y con quién andaba? Con Pablo, hermanos. Por eso le digo, esfuérzate ¿en qué? En avivar. Amén. Vamos a terminar en oración. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido estar acá. Y pídale ahí donde usted está al Señor que le dé mucha hambre por su palabra. Pídale ahí. Póngase de pie. Yo le doy un tiempecito para que usted le pida allí. No le voy a pedir que venga al frente, nada de eso, ni que levante su mano. Usted sabe en qué nivel está su fuego. Usted sabe qué tan grande es el deseo que tiene por las cosas de Dios. Usted sabe si la compañía con la que usted se junta no es buena, le es tropiezo. Y también usted sabe, hermano, hermana, si usted no es un buen compañero para otro. Usted no lo edifica. Cambie su actitud. Ore a Dios, ore a Dios. Si gusta ponerse de pie o de rodillas, como usted quiera. Lo importante es que usted hable con Dios, porque yo creo que todos necesitamos ese fuego, ese esfuerzo por crecer y madurar espiritualmente, porque los bendecidos vamos a ser nosotros. Dios bendice al cristiano que se esfuerza por modelar a Jesucristo a través de un crecimiento y una madurez espiritual. Pide a Dios, pide al Señor. Quizás en tu mente está, yo ya sabía esto. Ahora yo te digo de una manera en el amor, y te pido que seas humilde y practiques. No solamente el saber, sino el practicar es lo que nos va a dar crecimiento y madurez espiritual. No te engañes a ti mismo al pensar o al decir que andas con fuego espiritual y que tienes hambre por las cosas de Dios, cuando tú sabes que no es así.
El diablo te quiere destruir. El diablo quiere acabar contigo. Y es astuto y es poderoso. Esfuérzate por crecer y madurar y vas a tener fuerza para poder resistir los ataques. Padre Celestial, oramos en el nombre de Cristo para que tú despiertes un hambre tremenda, grande, en aquellos que no la tienen por tu palabra. Que abras un fuerte deseo, que pongas un fuerte deseo en el corazón, no solamente en la mente, de crecer y madurar espiritualmente y seguir los pasos que hemos escuchado para alcanzar ese crecimiento y esa madurez espiritual. Anima a tu pueblo, porque es tuyo, Señor. Tú lo compraste con tu sangre preciosa. Nosotros somos solamente instrumentos en tus manos para mirar tu palabra, alimentarnos primeramente nosotros y después darles alimentos a los oyentes, Padre. También oramos para que tú bendigas a Salvador Alegre, aquellos que por agradecimiento, por amor y por obediencia te dan a ti, Señor, lo que tú demandas en tu palabra, Señor, la cual es una pequeña porción de lo que tú nos das, mi Dios. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú pones en nuestras manos. Bendice al Salvador Alegre, bendice la iglesia, bendice la comida en la cual vamos a participar ahí. Y Padre, que los jóvenes sean bendecidos, Señor, en esta área para su fondo, Señor. Lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén.